La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Siempre he pensado en la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él y la comparo con la relación que Dios tenía desde Adán, Abraham, hasta sus discípulos personales. Fíjate que cuando Dios creó a Adán y a Eva, que los colocó en el jardín de Edén, el Señor allí, dice la Biblia, que se paseaba por medio del huerto y hablaba con el hombre. O sea, cuando Dios creó toda la creación, creó, ¿verdad?, los animales, creó los ángeles inclusive. Cuando creó al hombre, la Biblia enseña que el propósito de Dios con el hombre era diferente de la demás creación. O sea, cuando uno estudia la Biblia se da cuenta de lo que Dios quería hacer con el hombre era que nosotros fuéramos amigos de Dios, que tuviéramos un compañerismo más cercano al Señor. Por eso es que la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre se paseaba por en medio del huerto y hablaba con el hombre, hablaba con Adán, hablaba con Eva, como si fueran amigos. Ese es el propósito de Dios. Esa es la voluntad perfecta de Dios para toda la creación, para todos nosotros. Dios desea que nosotros seamos amigos de Dios. Y de hecho, cuando Dios llamó a Abraham, que recuerdan que Abraham fue el hombre que Dios le reveló el propósito de él de establecer aquí una nación, el Señor le habló a Abraham y le llamó amigo. Fíjate que en Isaías, capítulo 41, me gusta este verso, en el verso 8 dice la Biblia: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo elegí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y fíjate que es interesante cómo el Señor le dice Abraham, mi amigo, porque él quería que entendiera Israel, que entendiera la nación y que entendiéramos nosotros a través de las Escrituras que Él quiere tener esa amistad con nosotros, que seamos amigos de Dios. También habla la Biblia acerca de Enoc, que todos sabemos, ¿verdad?, la historia de Enoc, que Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y dice la Biblia, caminó Enoc con Dios y desapareció. Enoc caminó con Dios, o sea, tenía esa relación más que cualquiera otro de los que vivían en su época. O sea, él era una relación diferente, una relación de amistad, podemos decirlo, ¿ok? Así como Dios le dijo a Abraham: tú eres mi amigo Abraham. A mí me gustaría que siempre Dios me diga a mí: tú eres mi amigo. Y creo que a todos nosotros nos gustaría, ¿verdad?, que Dios nos dijera: tú eres mi amigo. Y eso es lo que Dios quiere. Y no solamente a Abraham, que representa el pueblo de Israel, a los discípulos también el Señor les habló y les dijo que Él quería que ellos fueran sus amigos. En Juan capítulo 15, en el versículo 15, mira lo que la Biblia dice allí. Dice: mas no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjate que aquí vuelve el Señor a hablar a sus discípulos y les llama amigos. Entonces, estas escrituras nos hacen ver que Dios quiere que nosotros seamos sus amigos, que podamos compartir ese vínculo de comunión constante con Dios. Y también esto me recuerda, y es el propósito por el cual cómo llegamos a ser amigos de Dios, y me recuerda el caso de David. David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esas son unas cualidades muy significativas. Y cuando leemos la historia de David, de hecho es una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento, cuando nosotros profundizamos en la vida de David, vemos un hombre que era un hombre, porque era conforme al corazón de Dios. Un día esto voy a traer ese mensaje, David conforme al corazón de Dios, para que veamos las cualidades de David, cómo David llega a ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque no a todas las personas
que vivieron con el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, dice la Biblia que Dios los llamó conforme a su corazón. Habían unas cualidades, unas actitudes que tenía David que lo hacía llamarse conforme al corazón de Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón de Dios, conocer a Dios. Yo creo que la clave de aquí es lo que dice la Biblia. La Biblia dice a Jesús, hablando de nuestra relación con Él, Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que esa es la clave, ese es el resumen de lo que es ser amigo de Dios, de lo que es caminar con Dios, de lo que es ser conforme al corazón de Dios. O sea, en otras palabras, mirar el modelo de Jesús. Ese es el punto. La Biblia dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y también dice la Biblia que Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, nosotros tenemos que tratar de mirar la vida de Jesús para aprender cómo era la vida de Jesús. Porque la vida de Jesús aquí en la tierra revela la voluntad de Dios para nosotros. O sea, Dios permitió que Jesucristo viniera a un cuerpo y que habitara en esta tierra para que nosotros miráramos la vida de Jesús, para ver el modelo de Dios para nosotros, que se refleja también como David, como dije, y como estos grandes hombres de Dios, Enoc, Abraham y los discípulos. O sea, nosotros tenemos un modelo. El modelo es Jesús. La Biblia lo dice, ¿no? La Biblia dice que nosotros debemos mirar a nuestro Señor para seguir sus pisadas, para ser como Él anduvo, a vivir como Jesús. Ese es nuestro modelo, ¿ok? Cuando nosotros vemos la vida de Jesús y estudiamos la vida de Jesús, vamos a aprender cómo Dios quiere que nosotros vivamos en la tierra. Y al ver, como dije, la vida de David, la vida de Abraham, la vida de estos grandes hombres de Dios, aprendemos cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos para llamarnos amigos de Dios, conforme al corazón de Dios, para caminar con Dios. Entonces, ese es el propósito que nosotros debemos hacer. Debemos cada día parecernos más al Señor. De hecho, la Biblia dice que el Señor, ¿verdad?, nos ha puesto a los diferentes ministerios. En Efesios, hemos hablado de eso en otras ocasiones. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, Cristo Jesús. O sea, el modelo de Dios es Cristo, y nosotros tenemos nuestra meta, nuestro objetivo, el propósito de Dios para nosotros es llegar a la meta del varón perfecto que es Cristo. O sea, ese es nuestro modelo a seguir. Nosotros tenemos que tratar por todos los medios de ir en nuestra vida tomando las medidas que sean necesarias para ir pareciéndonos a Jesús, porque ese es el modelo, esa es la medida, dice ahí la Biblia, esa es la medida del modelo de lo que Dios quiere con nosotros. Bueno, y todos nosotros diremos, pero ¿quién va a poder ser igual a Jesús? O sea, que es un reto muy grande el que tenemos. Bueno, pero la Biblia lo dice. Entonces, si la Biblia lo dice, debemos esforzarnos. Obviamente, no vamos a ser completamente perfectos mientras estamos en esta tierra, porque estamos en un mundo imperfecto, pero tratar de ser lo mejor posible, tratar de esforzarnos para tratar de ser lo mejor posible parecido a nuestro modelo. Y día por día, este es el proceso de santificación, este es el cristianismo. O sea, el proceso de santificación, lo hemos estudiado aquí en diferentes ocasiones, es que nosotros podamos ir perfeccionándonos, ¿verdad? Vinimos a la iglesia con las cosas del mundo. Nosotros, la Biblia dice, Pedro dice que somos como el oro, ¿verdad? Que sale de una mina y pasamos por el fuego para purificar nuestra vida, para que ese oro que sale de la mina crudo, pero a través del proceso del fuego vamos perfeccionando y puliéndonos para parecer el oro puro, el oro puro. Yo les hablé que cuando una vez estaba en Venezuela, cerca de la frontera de las Amazonas, me regalaron oro, porque allí hay minas. Me dijo, hermano, les regalamos oro. Y cuando yo vi eso, dije, ¿qué oro es este? Porque era un pedazo de metal, piedra.
Lo que pasa es que estaba incrustado dentro de ese metal oro. No se veía nada que ver el oro, pero era oro crudo. Entonces, así es nuestra vida cuando venimos a Jesús. Cuando venimos al Señor, venimos, ¿verdad?, del mundo, con las características del mundo, con las cuestiones del mundo, pero vamos entonces a entrar en un proceso de purificación. Y este proceso de purificación no es solamente que Dios nos golpea para que entonces podamos madurar, sino es un proceso por el cual varios elementos se unen en ese fuego, vamos a ponerlo de esa forma. Es primeramente la palabra, conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es purificar nuestra alma, nos purifica, porque nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces por eso es tanto énfasis que damos a la palabra, ¿verdad? Meternos en la palabra, escudriñar la palabra, porque este es el modelo de Dios, este es el libro de texto de la iglesia, este es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, está en la Biblia. O sea, hay gente que tratan de buscar guianza de Dios, revelación, yo he dicho muchas veces, en sueños, en visiones, en profetas, etcétera. Mira, si la palabra profética está aquí, la Biblia, lo que tenemos que hacer es ser poderosos en las Escrituras, entender a Dios a través de su palabra, porque aquí nos va a dar las normas, los decretos, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que no debemos hacer, y eso va a ir purificando nuestra vida, porque cuando conocemos qué Dios quiere y qué Dios no quiere, entonces nos ayuda a entender hacia dónde vamos. Pero no solamente eso, sino nuestra consagración. Nuestra consagración nos ayuda a obedecer a Dios. O sea, hay un lema que yo tengo que es: en el altar de la consagración se doblega la voluntad para la obediencia a la palabra de Dios. Yo tengo una naturaleza humana, esta naturaleza que hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Dancito, cristianito, Evita y cristianita, ok. Esta naturaleza humana, dice la Biblia, que es en contra de la palabra de Dios. Contradice la palabra porque es una naturaleza diabólica, dice, hasta eso, que es animal, carnal y diabólica, dice Santiago. Entonces, no se sujeta a la ley de Dios porque la ley de Dios es santa. Pero en el altar de la consagración, cuando yo busco a Dios, cuando yo me humillo ante Él, cuando yo oro, cuando yo medito en la palabra, cuando yo adoro al Señor, entonces se fortalece mi hombre interior por tu Espíritu Santo para entonces yo poder obedecer la palabra. Ese es el segundo elemento, la consagración. Y el tercer elemento, que es vital y de lo más importante, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder moldear nuestra vida, moldear nuestro carácter para poder hacer la obra de Dios. Y entonces ahí estamos hablando de los frutos del Espíritu que hemos hablado en Gálatas, ¿verdad? Están las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y dice, estos elementos Dios nos los da, ¿para qué? Para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces entra en juego el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Me encanta hablar del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios de darnos el Espíritu Santo? Alguna gente no entiende eso. Alguna gente piensa que el Espíritu Santo es simplemente como... Hay una secta que dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa que genera poder, como la electricidad. La electricidad es una fuerza activa que genera poder. Usted toca un cable eléctrico, positivo y negativo, y va a saber lo que yo le estoy hablando, ¿verdad? Va a sentir el poder, ¿verdad? Esa es la electricidad. Y dicen eso porque el Espíritu Santo creó el universo, hace milagros, produce. Ok, el Espíritu Santo es poder. La Biblia lo dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero es más que eso. El Espíritu Santo no es solamente una fuerza activa que genera poder. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona de Dios que quiere vivir dentro de nosotros. Recuerden que la Biblia dice, que hemos hablado muchas veces, que nosotros somos la morada de Dios por el Espíritu. O sea, Dios mandó el Espíritu Santo en nuestro cuerpo porque el cuerpo es una habitación, es una casa. Aquí vivimos nosotros. Nosotros no somos este cuerpo. Este cuerpo va a ir al polvo cuando muramos, porque esto es de la tierra, esto es tierra. Dios lo hizo de la tierra y a la tierra va a volver. Esto es una casa, pero la verdadera personalidad nuestra es lo que vive dentro de este cuerpo, que es nuestro espíritu y el alma que están ahí dentro. Entonces, cuando Dios nos da el Espíritu Santo, como es su morada, dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, el propósito de Dios es que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros.
cuando recibimos el Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Él vive en nuestra casa. Visualiza de esta forma. Tú tienes una casa y el Espíritu Santo ya llega, tú vives ahí, el Espíritu Santo dice, quiero vivir en tu casa contigo. Entonces tú le das la bienvenida y entra ahí a vivir contigo. Esa es la finalidad de Dios, ¿ok? Que nosotros entendamos hacia el Espíritu, no solo una fuerza activa. Hay gente que tiene el Espíritu Santo para simplemente sentir el poder de Dios, hablar en otras lenguas, danzar en el Espíritu, y eso es muy bueno, y yo lo he hecho, a mí me gusta mucho eso, pero no es solamente eso. Lo más importante es que el Espíritu viva en nosotros, su personalidad. Es que Dios esté en mi casa, en mi propiedad, en mi hogar, y viva conmigo, y de esta forma yo voy a ir desarrollando esa relación, y esta es la mentalidad que quiero transmitirle hoy, es que nosotros entendamos que el Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo. Él quiere esa amistad que Dios reveló desde el principio en Génesis, cuando creó al hombre en el jardín del Edén, con Abraham, con Enoc, con David, con sus discípulos, ahora con nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a ver al Espíritu Santo como nuestro amigo, no solamente como una fuerza que nos da poder, aunque nos da poder, sino como un amigo que vive en nuestra habitación, que vive con nosotros en nuestra casa. Entonces, para nosotros poder desarrollar eso, primero tenemos que tener esa conciencia, esta revelación, esta verdad de Dios que le estoy hablando, que Dios los llama amigos porque quiere esa relación. Y luego que entendamos eso, entonces tenemos que visualizar esta relación mía con el Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo convivir con el Espíritu Santo dentro de mí? Mire, hermanos, yo he dicho en diferentes ocasiones, y lo repetiré cuando Dios me lo permita más, si la iglesia cristiana en general, hablando en términos generales, de todo el mundo, si los cristianos pudieran entender esta gran verdad, hermanos, realmente veríamos aquí algo sobrenatural en nuestra vida. Si cada creyente entendiera que el Espíritu Santo quiere vivir en nosotros para ser su amigo, para ser nuestro amigo, para vivir 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año con nosotros, esto fuera una revolución espiritual. Yo lo veo así. Porque hay personas que dicen, no, voy para la iglesia, voy para el templo, a adorar a Dios, porque ahí está Dios. Entonces, cuando entran, a veces vienen discutiendo en el carro, y sí, cállese la boca que vamos a entrar al templo, ahora todo el mundo en comunión. Espérate. Tú eres el templo. Dios vive dentro de ti 24 horas al día. Donde quiera que tú estés parado, estás pisando el templo porque tú eres la morada. Por eso es que yo muchas veces le he enseñado, ¿verdad? Que cuando nosotros, hay gente que, por ejemplo, no se atreven a venir al altar a ministrar. Dicen, no, hay que tener respeto a la plataforma, le llaman altar, pero esto es una plataforma. El altar eres tú. Si tú no tienes una relación con Dios bien, con el Señor, no importa que estés en el altar, no importa que estés en la silla, no importa que estés en tu casa, en el trabajo, donde quiera tenemos que tener esa conciencia de que estoy pisando la morada de Dios, estoy pisando el templo de Dios y tengo que comportarme de acuerdo a la voluntad de Dios donde quiera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de mí y el Espíritu Santo es la persona de Dios más sensible. Y es más sensible porque vive dentro de nosotros. Dios está en el trono, Jesús está a la diestra de Dios, pero el Espíritu Santo vive dentro de mí. ¿Y qué pasa? Si yo hago sentir mal al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo se contrista. En Efesios capítulo 4, verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, no podemos permitir que el Espíritu Santo se sienta mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Ok? Porque si el Espíritu Santo se contrista, se siente mal. Vamos a suponer que tú me invitas a tu casa a yo vivir en tu casa por un tiempo, ¿no? Y yo estoy ahí en tu casa. Ok. O viceversa. Vamos a suponer que yo te invito a mi casa a
a vivir en mi casa por un tiempo y yo te trato mal y yo te hago sentir incómodo, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a sentirte mal ahí porque tú vas a decir, oye, no me tratan como yo quisiera y te sientes cohibido y estás buscando la manera de arrancar y irte de la casa porque no te sientes cómodo. Pues así es el Espíritu Santo. Es mi casa, es mi templo, entonces yo invito al Espíritu Santo a que venga en mí. Él quiere venir en mí, Él quiere vivir conmigo, pero yo no puedo hacerlo sentir mal porque se va a contristar, se va a sentir mal. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener, que la relación del cristiano tiene que ser donde quiera, en cualquier momento, en cualquier situación, 24 horas al día. O sea, yo tengo que tener esa conciencia de que Él es mi amigo. Si yo quiero que Él sea mi amigo, no puedo hacerlo sentir mal en donde quiera que yo esté, donde quiera que yo haga, lo que yo haga. Y eso es lo que yo quiero transmitir siempre, por todo el tiempo. O sea, yo quiero que la gente entienda que el Espíritu Santo es mi amigo, tiene que vivir dentro de mí y no puedo hacerlo sentir mal en nada, porque el Espíritu Santo se contrista y si se contrista, se siente mal y por eso dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Entonces hay personas que tienen el Espíritu Santo contristado. ¿Y qué ocurre? Si el Espíritu Santo está contristado, hay gente que no siente el poder de Dios. El poder de Dios no es solamente brincar, no es solamente gritar. Yo veo a la gente predicando, gritando, moviéndose, diciendo, mira, por allí está, que si esto, que es lo otro. Ok, yo respeto esa manifestaciones que ellos quieren hacer, no hay problema con eso. Pero realmente la presencia de Dios, la chequina de Jehová, cuando se entraba al templo, no podían ministrar los sacerdotes, porque era la gloria de Dios que estaba ahí, era la presencia real de Dios. Cuando Elías estaba en la cueva, que el Señor fue a pasar por allí, hubo un estruendo, hubo relámpago y hubo un silbido apacible y delicado. Y ahí fue que Elías se agachó porque la presencia de Dios estaba ahí. Y no es que yo no creo en el avivamiento, no que yo creo en la manifestación del poder de Dios. Lo he hecho y hay momentos así. Ok, eso está bien, muy bien. Pero lo que yo quiero decir es que el énfasis de nosotros debe ser en la presencia real de Dios. En eso, en no en manipulación, no en tratar de impresionar a la gente, sino en que Dios realmente viva dentro de nosotros, que tenga esa relación conmigo. Cuando yo tengo esa relación conmigo, yo siento la paz de Dios en mi vida. Y en la Biblia hay varios pasajes donde la Biblia enseña que nosotros debemos tener y guardar ese vínculo de Dios, esa comunión con el Espíritu, para que no se contriste el Espíritu Santo. La Biblia dice, por ejemplo, tú guardarás en completa paz, en el libro de Isaías, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea, tenemos que ser solícitos en guardar esa paz interna de Dios en nosotros. Que Dios nos ayude a tener esa comunión siempre con Él para tener esa paz de Dios. Quiero que veamos lo que dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice esta escritura. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, dice la Biblia que nosotros tenemos que conocer el Espíritu que hemos recibido de Dios, que Dios produce para que nosotros sepamos, comprendamos el poder de Dios que está en nosotros, que podamos entender esa relación de Dios con nosotros. Y quiero que veamos también lo que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Esto es importante. Mira lo que dice la Biblia. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él, o sea, delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados,
si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es la comunión personal con nosotros. O sea, nuestro corazón es la voz de Dios en nosotros. Dios nos habla, Dios nos guía. El Señor dice en su palabra que el Espíritu Santo es dado a nosotros para enseñarnos, para hablarnos, para guiarnos. Y el Espíritu Santo nos va a hablar. Hay gente que dice, ¿cómo dice los cristianos que Dios los habla? ¿Cómo Dios les va a hablar a los cristianos? Dios poderoso, ¿cómo que te habla a ti? Pues sí, Dios quiere hablarnos y nos habla por el Espíritu Santo. No es una voz audible, aunque Dios habla por voz audible, pero es una voz en el corazón. A medida que vamos conociendo a Dios y consagrándolo, vamos a ir agudizando nuestro oído, y Dios nos habla por el Espíritu y nos redarguye y nos guía y nos habla en nuestro corazón. Y aquí dice la Biblia, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza. O sea, cuando vamos a hacer algo, vamos a decir algo o planificamos algo, el Espíritu Santo se supone que está en nosotros y nos habla. Dice la Biblia, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de Dios tiene que estar en la boca y en el corazón, conocerla. Y en el corazón es que está el Espíritu Santo. Y Él nos va a hablar. Hay muchos pasajes de la Biblia, no podemos entrar en estos detalles ahora. Tenemos que dar el tiempo, ¿verdad? Quizá en otra ocasión vamos a hablar más sobre momentos en que el Espíritu Santo habla, pero el Espíritu Santo habla al corazón, nos habla, nos guía. Por ejemplo, cuando Pedro estaba orando y vinieron los enviados de Cornelio, dice la Biblia que el Espíritu Santo le dijo, vete y no dudes en ir con ellos porque yo los he mandado. O cuando Felipe iba de camino y venía el funcionario etíope, el Espíritu dijo, júntate a ese carro y háblale. O sea, el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos dice. Cuando tenemos esa relación de amistad, Él nos va a guiar. Entonces, si hacemos algo que a Él le agrada, el Espíritu Santo nos va a dar la paz. Pero cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces, esto es lo que quiere decir este versículo, que tenemos que tener ese oído afinado para no ofender a nuestro amigo, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se agrade de nosotros. Y eso es formando el corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, es esa que se deja guiar por el Señor, es ese que se deja guiar por el Señor. Lo que el Señor le habla al corazón, lo que le dice, conforme a lo que está en la palabra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, quiero que veamos también lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 5. Mira lo que dice esta escritura. Santiago capítulo 4, versículo 5. Dice allí. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que era hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hay un punto importante que tenemos que entender. Y es que Dios le ha dado al Espíritu Santo la encomienda de prepararnos para su venida. De prepararnos para vivir la vida plena que agrada a Dios. Por eso está dentro de nosotros. Y dice aquí la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela y nosotros tenemos que entender que Él nos anhela celosamente. O sea, Él tiene cuidado porque Él recibió de Dios esa orden. Entonces, Él, como desea hacer la voluntad de Dios, nos anhela celosamente. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo nos va a guiar por todo camino de verdad y de justicia, y nos va a guiar a entrar en esa plenitud de amistad con Dios. Claro, no quiere esto decir que, como un muchacho una vez decía allá en Puerto Rico, cuando éramos recién convertidos, que se iba a vestir, ¿verdad? Y iba a decir, y decía, Espíritu Santo, dime qué camisa me voy a poner hoy, o qué pantalón me voy a poner hoy. Ok, no tenemos que hacer en ese extremo. Claro, cuando nosotros nos vestimos, nos presentamos para que agradar al Señor y dar testimonio de Dios, ¿no? Y a veces hay cosas, por ejemplo, hemos hablado, ¿verdad? En varias ocasiones que tenemos que tener mucho cuidado de no provocar con nuestra vestimenta, ¿verdad? Y eso lo decimos con respecto a las damas, pero también con respecto a los caballeros. O sea, que no provoquemos con nuestra vestimenta
a alguien que seamos tentación, y ahí el Espíritu Santo nos contrista. Pero no quiere decir que cada cosa que nosotros vamos a hacer, tenemos que decir, Espíritu Santo, puedo comer arroz y esto, aquello y lo otro. No es eso, pero cuando hagamos algo que el Espíritu Santo sabe que no está bien, Él nos va a hablar en esa vocecita del corazón. No va a decir, esto está incorrecto, no lo hagas. Entonces, no podemos resistir la voz del Espíritu Santo, ni contender. Si el Espíritu Santo en algún momento me hace sentir mal, vamos a ir a Dios en oración, vamos a confesar, Señor, amén, ayúdame a entender tu voluntad, a ser guiado por ti. Y Dios nos va a ayudar en esa relación con Dios, en ese trato con Dios. Y de esta forma, a medida que pasa el tiempo, vamos a entender esa voz de Dios en nosotros que nos va a guiar por todo camino de verdad y de justicia. Y vamos a ayudar nuestra vida para que sea amigos de Dios, que busquemos esa amistad, esa relación, esta relación íntima con Dios, que ese es lo más que Dios quiere que nosotros hagamos, que conservemos la amistad con el Señor para que Dios pueda glorificarse en nuestra vida. Y quiero que veamos también Romanos capítulo 9, versículo 1. Mira lo que dice allí. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahí está el punto. O sea, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que estoy haciendo lo correcto. Entonces, cuando mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, entiendo que estoy haciendo la voluntad de Dios, agradando al Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere encaminarnos a Él, a ser nuestro amigo. Y entonces, ¿por qué es el propósito final de Dios? Porque Él quiere manifestar su gloria a través de nosotros al mundo. El propósito de Dios para nosotros, de darnos el Espíritu Santo, es que Él more en nosotros, nos ayude a vivir esa vida que agrada a Dios, a esas características que teníamos antes, irlas moldeando, llevarlas a la cruz del Calvario para ser santificados, para vivir una vida agradable a Dios. Pero no solamente eso, Él va a darnos dones, capacidades, formas, palabras, unción, autoridad, todo. Cuando nosotros entramos en esa dimensión de amistad, que caminamos con Él, entonces el Espíritu Santo se va a manifestar. Y en la medida que nosotros nos consagremos a Él, lo busquemos, tengamos esa fluidez con su Espíritu, de esa amistad, Él va a ir glorificándose en nosotros y a través de nosotros, mostrando su poder, porque ese es el propósito de Dios. Mientras más busquemos a Él, mientras más nos consagremos, más Dios nos va a usar para su gloria, para beneficio nuestro, de los que nos rodean y de cualquier vida que podamos alcanzar. Esa es la meta de Dios, que la iglesia sea la morada de Dios. Y a través de la iglesia, de los creyentes, Dios se manifieste al mundo entero. Esos son los pasos hacia la plenitud de la voluntad de Dios. Así que espero que esta palabra sea de bendición a cada vida que ha escuchado y que le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a ser tu amigo, ayúdame a caminar contigo, ayúdame, Señor, a ser conforme a tu corazón, para que tú me bendigas, para yo entrar en esa dimensión de amistad, para fortalecer mi vida y para ministrar tu presencia al mundo entero para la gloria de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.